En realidad es curioso porque en los últimos días ha coincidido una serie de eventos en donde se muestra la preocupación no solo de estudiantes de historia, sino también de profesores de historia, de ciencias sociales en general, por conocer cuál va a ser el papel de la historia en el siglo XXI, qué campos se abren al desarrollo histórico, a la investigación histórica en las próximas décadas, y bueno, también un poco replantear los que ya están trabajando en historia, sus ideas, sus esquemas de trabajo, etc. Yo creo que esto es interesante. El día martes estuve en la Universidad Villarreal y me pidieron que interviniera sobre este tema, ¿no? Ser historiador en el siglo XXI. El día martes próximo voy a estar en la UCIL, que no tiene especialidad de historia, pero que también me han pedido un tema semejante, esta vez dirigido a profesores de ciencias sociales, a profesores que trabajan en el campo de las humanidades. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que hay un ambiente favorable a la reflexión sobre el quehacer del historiador y el papel de la historia en este tiempo. Hemos escuchado ideas muy valiosas con respecto a esa ruptura en relación con el quehacer del historiador tradicional, ¿no? Entonces, yo estoy pensando, los campos que se abren al historiador son numerosísimos, ya se ha señalado, pero también el historiador tiene ciertas limitaciones, algo se ha avanzado en eso. Y una de las grandes limitaciones que tiene el historiador y que tiene como imagen el que pretende ser historiador es la asociación total con el documento y el archivo. Eso le está haciendo daño a la historia. Pero entonces ustedes dirán, pero entonces ¿cómo vamos a construir la historia? El documento, el archivo es lo fundamental. Bueno, tenemos pues larga tradición en eso, ¿no? Se ha mencionado al maestro Loma, el hombre pues que tiene el archivo como un elemento que está circulando como sangre en sus venas, ¿no? Y esa imagen perdura después de su desaparición. En estos momentos, por ejemplo, ese esquema está siendo replanteado. No quiere decir que el historiador va a abandonar el archivo, se nutre de esos documentos, pero se están produciendo una serie de escalones o niveles dentro del quehacer y de la investigación histórica. Por ejemplo, en estos momentos se está reevaluando enormemente la investigación en base a fuentes secundarias, ¿no? Hace unos pocos meses, en mayo, me llegó el libro de Parker, recién salido de Estados Unidos y de Londres, ¿no? De Nueva York y Londres. Se puso a la venta el 16 de abril, como yo tenía la posibilidad de acceder en una compra de preedición, bueno, me lo enviaron de inmediato. Ese libro es realmente un ladrillo de más de 900 páginas en donde el maestro analiza la crisis del siglo XVII, ¿no? Eso creo que va a ser la obra cumbre, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Hace un recorrido por todo el mundo, incluso estamos nosotros, ¿no? El Perú, con la erupción del Huayna Putina, con una serie de datos, etc. Pero toda lo hace en base a fuentes secundarias. En una búsqueda extraordinaria, artículos, pequeños documentos, papeles, etc., pero que realmente reflejan que no ha estado en el archivo. Ahora, él tiene una experiencia de archivo maravillosa, pero está realizando una construcción nueva, diferente, está haciendo una síntesis. Y el trabajo del historiador en el futuro también va a asumir, diríamos, ese nuevo escalón. Hablando con gente de San Marcos me decía, pero no hay historia sin archivo. ¿Qué cosa va a estar uno haciendo con fuentes secundarias? Tiene que construir con eso. No es así. Ahora ya no es así. Estarán aquellos que trabajan, ¿no?, con ese material, estarán los historiadores que trabajan con otros materiales. Ese es un indicador de transformación, de cambio. Y el otro elemento fundamental para el cambio es el escenario mundial. La palabra está gastada, realmente trajinada, ¿no? Pero el tema de la globalización.
en estos momentos es necesario conocer más allá del Perú. Definitivamente el mirarnos al ombligo, claro, ha enriquecido el conocimiento de nuestro pasado, pero también ahora como exigencia y como demanda social está el conocimiento de todo alrededor. A mí, por ejemplo, siempre me ha preocupado el carácter tangencial que se le da a los cursos de historia universal. ¿No? Se considera, bueno, pues como una especie de obligación, no hay que poner algo de historia medieval, algo de historia antigua, algo de historia contemporánea. Se nos disuadía en tiempos pasados de estudiar ese tipo de temas. Yo recuerdo, ¿no? Llego a la universidad, a esta universidad, bueno, era Plaza Francia en esa época, con un entusiasmo, pues, ¿no? Porque yo me había metido desde el comienzo la idea de estudiar historia. Claro, mi padre me dijo, te vas a morir de hambre, ¿no? Sigue derecho, él era abogado, sigue derecho y te llevas tu curso de historia. Un estilo de esas épocas, ¿eh? Casi todos los que seguían historia estaban estudiando también derecho. Entonces yo dije, no, historia. Bueno, para eso está la mamá, ¿no? Deja que el chico estudie lo que le haga. Y en ese sentido las mujeres, pues, con una sensibilidad, ¿no? Y un inmenso cariño, ¿no? Definen las cosas. Se acabó. Historiador. Pero a mí no me gustaba la historia del Perú. Uy, herejía, qué terrible, ¿no? Entonces yo dije, yo quiero hacer historia europea. Y me acuerdo que fui a hablar con Franklin Pierce, y Franklin Pierce me miró con una cara diciendo, pobrecito, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vas a ir? ¿Qué archivos? No, ni hablar. Pero en ese tiempo estaba vivo don Honorio Ferrero, un gran maestro italiano, ¿no? Y entonces me dijo, haz lo que quieras, vas a tener éxito, no te preocupes, sigue en tus ideas. Y seguí en mis ideas, y bueno, me fue bien, claro, a través de un esfuerzo constante, etc. Entonces, ¿qué está creando eso, no? El historiador debe luchar con esas ideas contra esas ideas preconcebidas, contra esos elementos que lo presionan, revelarse. Es necesaria la información, el conocimiento y la investigación sobre la historia mundial, ahora más que nunca. Entonces yo digo, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a hacer, pues, o a desarrollar temas de investigación? Bueno, probablemente casi nadie. Pero entonces, ¿te gusta la historia del Perú, etcétera? Estudia al Perú fuera del Perú. O sea, yo hago historia del Perú más allá del Perú. O sea, fuera de las fronteras actuales del Perú. Ahora estoy terminando un libro sobre la conquista de Chile por los incas. Y ya se me está planteando el gran tema de la isla de Chiloé, que fue peruana hasta la independencia. Dependencia del Virreinato del Perú, con tropas del Virreinato del Perú, con recursos del Virreinato del Perú. Y que al final, si el proceso se hubiera dado un poquito más cercano en el tiempo a la presencia de San Martín, ¿no? En Chile, se hubiera podido recuperar ese espacio. San Martín se despreocupó por la lucha interna. En todo caso, ¿qué sucede? Es una historia del Perú fuera del Perú. ¿A quién le interesa ahora estudiar monjos y chiquitos? ¿A quién le interesa estudiar el problema de Sacramento en el Río de la Plata? Pero ese era Perú. Entonces, ahí yo digo, estamos luchando contra una serie de ideas preconcebidas. Ahora, los márgenes que exige la historia universal en estos momentos y en la situación del mundo, bueno, son amplísimos. Otra anécdota. Una vez llego a Milán y mi anfitrión, pues, que estaba, pues, fastidiado con mi presencia, obviamente, y en esos tiempos uno no podía estar yendo a hoteles, bueno, me dice, esta noche tengo una cena de negocios, ¿vas a tener que asistir? O bueno, no, está bien, ¿puedo ayudar? No, sí, asiste. Y me toca sentarme al lado de un africano, de Togo, y cuando le empecé a hablar de Sansane Mango, Agome Palime, Atacpamé y todos los demás pueblitos de Togo, el hombre se quedó, pues, asombradísimo, ¿no? Como un peruano puede conocer sobre eso. Y después mi anfitrión me agradeció enormemente, ¿no? Porque al final salió el negocio que buscaba. ¿Por qué? Porque, bueno, una coincidencia. Pero nosotros teníamos que tener ese conocimiento. Esa relación vieja de la historia con la diplomacia, esa relación nueva de la historia con los medios, nos da, pues, esa posibilidad, ¿no? Saber, ¿no? Claro, uno dice, bueno, es un conocimiento superficial. De conocimientos superficiales va a estar lleno el mundo de acá más adelante, por este el terremoto que se está produciendo, ¿no?
Y la demanda social va en ese sentido. Ahora, como les decía a los alumnos de la Vía Real, nosotros no podemos ser veletas, ¿no? Y estar acomodándonos también a la demanda, ¿no?, del momento. Tenemos que tener un objetivo claro. Y en ese sentido, pues, ¿no?, tener un norte y cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque también la demanda social se va transformando, pasa, son modas, son ventarrones que llegan, ¿no? Pero estar atentos a esa demanda. Nuevas tendencias que aparecen, bueno, la gestión cultural. La gestión cultural conmigo, por ejemplo, fue una cosa extraña, ¿no? Un buen día, un amigo me llama y me dice: ¿quieres dirigir un museo? Un museo, pero yo no tengo ninguna experiencia en la dirección de un museo. No, pero tú eres historiador, vas a estar feliz, lleno de cosas viejas y ¿no? Yo le digo, bueno, pero yo me miraba a los museos con un respeto, pues, ¿no?, tremendo. Entonces, ahí viene la respuesta, ¿no? Ahí el comentario que se había hecho. Responder a los retos. Les dije, sí. Bueno, fueron 5 años de mi vida que yo voy a acordarme para siempre. Los disfruté enormemente. Y creo que, sin exagerar, hice algo bueno en ese museo. Hasta ahora lo recuerdo, en el personal me dice, regrese, ya han pasado ya 16 años, creo, de ese asunto. Aprendí muchísimo. La gestión cultural es un elemento decisivo en estos momentos. Y el historiador tiene mucho que hacer en ese campo. Y no solamente en la gestión de museos, en la gestión de centros culturales, en la defensa del patrimonio. Otra experiencia que les transmito, por si acaso: 6 años estuve en la comisión de sanciones por destrucción de patrimonio en el antiguo Instituto Nacional de Cultura. Terminaba enfermo después de cada sesión al ver las cosas terribles que hacían con el patrimonio. Personas, instituciones, incluso hasta instituciones del Estado. Y bueno, una experiencia, pues, tremenda. Es un amplio sector. Ahora tenemos Ministerio de Cultura. Se abren muchas puertas. Bueno, uno de los primeros ministros de Cultura, no dos, pero han salido de acá, ¿no? Lucho Peirano y Juan Oso, ¿no? La señora que está ahora, bueno, proviene de otra cantera, pero nosotros como historiadores tenemos que hacer mucho ahí. Hay una responsabilidad en relación con el país. El otro campo, el patrimonio artístico, teatro, música, danza, folclore, las industrias culturales, ¿no? La definición de políticas culturales. Eso, pues, que yo creo que le da al historiador un campo inmenso de acción. Y después viene la gestión universitaria y la educación superior. Estaba pensando con eso de lanzarse a la piscina del poder. Los historiadores no nos gusta eso, se ha señalado perfectamente, ¿no? Pero, ¿qué nos gusta? Nos gusta la universidad, ¿no? Nos pasamos la vida en la universidad, ya voy a hacer, pues, de repente mérito, ¿no? Total. ¿Y por qué no llegar al poder en la universidad? Ojo, todo proyecto académico implica en la universidad un proyecto político. Claro, no, a mí me interesa mi archivo. No, señor. Y yo desde el principio entendí eso. Y bueno, fui jefe de departamento, fui decano, fui vicerrector, con la justa me ganaron las elecciones de rector, ¿no? Pero bueno, y estoy feliz con eso. Una experiencia tremenda. ¿Por qué? Porque pude fundar una especialidad de historia, que después me la cerraron, ya esa es otra cosa, pero tengo historiadores, ¿no? Tengo historiadores formados por mí que están en los medios, que están en la diplomacia, que están en la gestión cultural, que están incluso en iglesias cristianas, ¿no? Y actuando como catequizadores, con un conocimiento histórico de ese asunto, ¿no? Entonces yo estoy contento, he logrado algo. Lamento que no haya, ¿no?, seguido la cuestión, porque, bueno, existe esa visión de la historia, ¿no? Poca gente, ¿para qué? Le cuesta mucho a la universidad, pero también no hay que dejar que Rosas vuelva a ser candidato a rector, ¿no? Entonces hay que cerrar eso. Y bueno, son cosas de la vida. Pero, ¿qué sucede? Nosotros estamos preparados para ser autoridad en la universidad. Y bueno, pues ya no es tiempo, pues, de tanta filosofía, que no me escuchen los filósofos. Historia debe volver al departamento, al rectorado, al vicerrectorado, hablando de esta universidad.
ese es un campo interesante. Y uno puede hacer cosas muy buenas ahí, cambiar la institución, mejorar la especialidad, etc. ¿No? De alguna manera yo creo que el cambio curricular es producto pues un poco de esas inquietudes, ¿no? Y no porque esté Claudia Rosas acá, ¿no? Porque dicho sea de paso, ella no siguió historia porque tuvo al papá historiador, de ninguna manera. Ella lo dice públicamente: yo seguí historia porque tuve un buen profesor, una buena profesora de historia en el colegio. ¿Y por qué seguí historia yo? Porque tuve un buen profesor de historia en el colegio. Es cierto. Entonces, este tema de la gestión universitaria, que se puede trasladar a los institutos superiores y a otros niveles, es también una posibilidad interesante para el historiador. Tenemos la capacidad para asumir ese reto. Y el otro punto, pues, gestión universitaria, también debemos ver pues, que hay una capacidad de gestión en los otros planos, no solamente académicos, ¿no? En la administración. Es cierto que es difícil encontrar a un historiador con capacidad, ¿no? De gestión administrativa, pero no desdeñemos ese campo. Yo estoy viendo a varios historiadores que están desempeñándose en funciones administrativas generales, globales, etc., ¿no? Ahora hay tantos frentes, por ejemplo, universidades que no tienen nada que ver con historia están requiriendo historiadores para asumir determinadas funciones administrativas. Claro, uno dice: esto está alejado de mi interés por la historia, etc. No lo creo, ¿no? Porque realmente hay vasos comunicantes. Como se ha dicho, el historiador puede estar en todo, y eso es lo que debemos entender. Yo creo que la historia en estos momentos tiene una potencia enorme para insertarse en el momento que el mundo está viviendo, ¿no? Eso es innegable. Y si vamos a las palabras concretas, a los temas así puntuales y todo lo demás, en este momento se necesitan cada vez más historiadores. El historiador que sale consigue trabajo inmediato. Yo estoy buscando historiadores en la universidad donde trabajo ahora. Pero ¿qué pasa? Se diluye, se dibuja el asunto. Entonces, no pensar pues que va a ser una tarea pues casi monacal, ¿no? De aislamiento, de austeridad. No, vayan por el poder, vayan por la acción, vayan por la transformación, estén presentes en todo, tienen la fuerza necesaria, como se ha dicho, ¿no? Bueno, ese es mi mensaje.